Aquella fue una época interminable de penurias. Vivía entonces en un cuartucho del barrio francés de Nueva Orleans y mi vida parecía que se deslizaba hacia el abismo, con la soledad y el olvido a cuestas. La ternura y compasión de aquel hombre, mi vecino de habitación, me dieron motivos para mantenerme a flote en este naufragio terrenal, y así la vida me volvió a tomar en sus brazos. Soy yo. Señora Wire. Precisamente iba a comentarle una cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Adelante. Señora Wire, siento comunicarle que las cucarachas no me parecen el vecindario ideal. Cucarachas, ¿eh? Exactamente. Hasta ahora en mi vida solo había tratado una especie de cucarachas, las que caminan. Pero las de aquí, señora Wire, ¡vuelan! Me sorprendió. Me quedé estupefacta cuando el otro día veo a una despegar del suelo. Empezó a zumbar por el aire y casi me alcanza la cara. Me sentaba a llorar en el borde de la cama. Señora White, quería que usted supiera que... Las cucarachas no tienen nada de particular. Están por todas partes. Incluso en los mejores barrios de la ciudad. Pero no es eso lo que yo... No digo que no. Pero a mí me horrorizan. Para que yo siga viviendo aquí, deben ser eliminadas. Inmediatamente. Ya me dirás cómo quiere que impida que entre. No sé cómo. Pero debe de alguna manera. Si me despierto una noche y me encuentro una cucaracha en la cama, me dará un ataque y me moriré entre convulsiones. Señora Moore, si me permite, usted morirá antes de alcoholismo que de las convulsiones provocadas por las cucarachas. ¿Qué es esto? Loción Laskur. Vaya, vaya. Lo utilizo para quitarme el esmalte de uñas. Ay, es usted muy quisquillosa. No hay ni una sola casa en el barrio que no tenga cucarachas. Pero no tantas como aquí. Acabarán hundiendo el suelo. No es para tanto. Y a propósito, no me ha pagado el alquiler de esta semana. No es que quiera eludir el tema de las cucarachas, pero yo tengo que cobrar. Le pagaré en cuanto usted las extermine. O me paga el alquiler ahora mismo, o se larga. Eso en este momento es algo implanteable. ¿Con qué implanteable?
Sí. Y le diré por qué. Llevo esperando varios meses por el dinero de la plantación brasileña de caucho, pero todavía no me ha llegado. Parece que hubo ciertos malentendidos con los impuestos del último trimestre. ¡Cállese! Ya estoy harta de oír hablar de la dichosa plantación de caucho brasileña. Ya sabemos qué clase de mujer es usted. ¿A qué se refiere? Yo oigo lo que oigo y sé lo que pasa. Sí. Ya sé que escucha detrás de las puertas. No. Lo primero que aprende una casera es a no ver y a no oír. Yo me limito a cobrar. En cuanto aparece el dinerito, me convierto en ciega, sorda y muda. Pero si no me pagan, recupero el oído, la vista y la voz. Y si es necesario, llamo al jefe de policía, que es cuñado de mi hermana. Anoche oí una discusión sobre dinero. ¿Qué discusión? ¿Qué dinero? El señor gritaba tanto y no hay nada de una plantación de caucho. Hablaron de otras cosas. Usted ha debido de perder el juicio. Así que utiliza la loción Laspur para despintarse las uñas, ¿eh? ¡Otro camelo! Como la dichosa plantación. Basta ya. ¿Ah? ¿Usted? Deje de importunar a esta mujer. El señor Shakespeare II entra en escena. Sus gritos demoníacos han irrumpido en mis sueños. Querrá usted decir en el soporte de su borrachera. Mi enfermedad exige reposo. ¿Acaso no tengo derecho? Una enfermedad alcohólica. No me venga con cuentos. Yo también tengo derecho a quejarme. Ya estoy harta de borrachos, de mestizos, de degenerados, de mentirosos. Basta ya. Deje de gritar. No es necesario. Ese escudo que tiene ahí colgado, lo ha comprado en el mercadillo. Me lo dijo la mujer que se lo vendió. Descendiente de los Habsburgo. Sí, una dama con título. La dama de la loción de Laspur. Deje de fastidiar a esta pobre desgraciada. ¿Acaso ya no queda piedad en el mundo? ¿Qué importa si no existe una plantación de caucho brasileña? Sí que existe. Claro que existe. ¿Qué importa si no existe un rey del caucho en su vida? Debemos condenarla porque trata de compensar su cruel realidad con un poco de... ¿cómo llamarlo? Con un poco de imaginación. No son imaginaciones. Usted, su obra de 780 páginas, compiten en imaginación con la dama de Laspur. Bueno, sí. ¿Y qué importa eso, señora White? Supongamos que yo vivo en un mundo de ficción lamentable. Supongamos que he querido ser un artista, pero me ha faltado talento y energía. Supongamos que mis novelas nunca alcanzan el último capítulo y yo acabo dando tumbos de bar en bar. ¿Qué placer puede causarle a usted hacer mi mundo pedazos? Escúcheme, señora White. No existe más mentira que la que pone en la boca la mano fría de la miseria, el puño duro de la necesidad. ¿Que soy un mentiroso? Sí. Pero su mundo está edificado sobre una gran mentira. Su mundo es una fábrica repugnante de mentiras.
Ahora estoy cansada. He dicho lo que tenía que decir. Y no tengo dinero para pagar la renta. Así que lárguese y deje de molestar a esta mujer. ¡Fuera de aquí! Mañana por la mañana, o me pagan o se van. Los dos. Una plantación de caucho y una obra maestra de 780 páginas. ¡Mentira! ¡Todo mentira! ¡Una plantación de caucho! Cucarachas. Eso está todo lleno de cucarachas. Ya lo sé. Supongo que en la plantación de caucho no había cucarachas. No, claro que no. Allá los suelos resplandecían como espejos. Supongo que las ventanas se abrían a un panorama espléndido. Indescriptiblemente maravilloso. ¿Quedaba muy lejos del Mediterráneo? ¿Del Mediterráneo? 1 o 2 millas solamente. Imagino que en una mañana clara se alcanzaban a distinguir las piedras del Douro, al otro lado del canal. Sí, en una mañana clara. Gracias, señor. Chejo, Antón Pavlovich Chejo.